Arrancamos entonces con la clase de programación. En esta oportunidad vamos a ver dos temas súper sencillos, dos temas que estarían desligados de lo anterior, pero son temas que vamos a necesitar para implementar todo lo que se viene a partir de la próxima clase, ¿sí? Así que nada, me disculpo porque está un poco desligado, por lo menos hasta el final de la clase va a estar desligado, después hacemos un vínculo con todo lo anterior, pero la primera parte va a estar un poquito colgada, porque simplemente les voy a enseñar dos herramientas que podemos utilizar en C para determinadas cosas. Una es muy fácil y la otra es fácil. Vamos a empezar por la que es muy fácil, que nada, le voy a dedicar más de 10 minutos. Es algo que se llama enumeradores, que es algo que existe en prácticamente todos los lenguajes. No es gran cosa, pero es útil. Bueno, la mejor forma de mostrarles qué es un enumerador es mostrárselo. Así que voy a poner un porcentaje de coma y acá voy a poner mi enumerador. Los enumeradores se definen de la siguiente forma, ¿sí? Uno escribe enum y entre llaves escribe palabras. Por ejemplo, falso, verdadero. ¿Sí? Son simplemente palabras que van en mayúscula. Todavía no dije qué representan, todavía no dije qué es un enumerador, pero ahora vamos a verlo. Por ejemplo, verdadero. Al yo hacer esto, vamos a ver qué cosa imprime. Esto imprime un 1. Bien, y vamos a usar esto como fundamento para entender qué cosa es un enumerador. Bueno, un enumerador es lo que su nombre más o menos indica. Son números, ¿sí? Son palabras enumeradas que empiezan en 0 y que se van incrementando a la derecha. Por ejemplo, si yo acá pongo otro, yo acá pongo Nico, falso vale 0, verdadero vale 1, otro vale 2, Nico vale 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son los enumeradores? Los enumeradores son palabras claves que se pueden utilizar para no utilizar números. Entonces, si uno define este enumerador, de ahora en adelante, cada vez que uno pone 1, si quiere, si le parece, si le facilita algo, en vez de poner 1 puede poner verdadero, ¿sí? Es simplemente eso, es un alias que se le da a los números. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en C tiene 2 o 3 grandes usos. El primer uso es este, ¿sí? Como sabemos, en C, por ejemplo, si uno escribe 3 menor que 6 o que 56, no importa, ¿qué nos da esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nos daba esto cuando uno hacía una comparación lógica? Nos da 1, ¿sí? En C esto da 1. ¿Por qué? Porque en C no existe ni el true ni el false. Y el true y el false, o el falso y el verdadero, es como la gran palabra que se utiliza en todos los lenguajes. En C no existe eso. En C existe el 0 y el 1. Bueno, si uno quisiera que en C también existan esas palabras, bueno, las define fácilmente con un enumerador. Entonces, el 0, nosotros definimos que se va a llamar false y el 1 se va a llamar true. Y de esa forma uno puede hacer que C se parezca bastante a cualquier otro lenguaje. Por ejemplo, si 3 menor que 56 es igual a true, o sea, si es verdadero que 3 sea menor que 56, ahí uno puede poner printf. Si escribo mejor va a ser genial. Es correcto. ¿Sí? Eso es un enumerador. Ponerle un nombre a un número. A un número natural, ¿sí? A un número entero en realidad. Ahora lo vemos. Acá hay un... Ahí lo tenemos, ¿sí? Esa es una de las funciones de los enumeradores. ¿Se entiende más o menos cómo es el funcionamiento? No comparé con 1 y con 0, comparé con true. ¿Por qué? Porque true ahora es 1, ¿sí? De la misma forma, podemos, por ejemplo, hacer un enumerador de este estilo. Y ahora ustedes me dirán para qué sirve.
Supongamos que ahora defino ese enumerador, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, sí, muy bien ahí Mauro se adelantó. Un enumerador, por ejemplo, el 0 salir, el 1 cargar, el 2 mostrar, el 3 ordenar, el 4 buscar. ¿Para qué sirve? Bueno, justamente cuando uno hace un menú. Miren cómo quedaría un menú. Mientras no sea salir, ¿sí? Mientras la opción no sea salir, si quieren, para que se parezca más todavía a lo que hicimos. O sea, mientras la opción no sea 0, a ver, como hacían un menú antes, ¿cómo era la lectura? Mientras la opción sea distinta de 0, o de lo que ustedes quieran. Bueno, ahora miren cómo dice. Mientras la opción sea distinta de salir, ¿sí? Uno se desliga del número y usa la palabra. ¿Se entiende lo que se gana con los enumeradores? No van a poder hacer ningún programa más sofisticado del que vienen haciendo. No ganan nada a nivel de programación. Lo que sí ganan es muchísimo al nivel de entendimiento del código fuente, ¿sí? El código fuente pasa a ser muchísimo más entendible por cualquier persona gracias a los enumeradores. O sea, uno gana muchísimo orden. Por ejemplo, switch, opción. Vamos a hacer un switch en base a la opción. Abro y cierro llaves y miren cómo quedarían los case. Case, cargar. Case, mostrar. Bueno, la sintaxis es pésima, pero la idea es esa. Ahí estamos. Case, ordenar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muchísimo más claro lo que uno está haciendo ahora utilizando enumeradores. Este es el segundo gran uso que tiene en C para los menús. Y es para lo que más lo van a utilizar ustedes. Principalmente en la próxima materia van a hacer muchísimo esto. Así que en C los enumeradores la verdad es que no se usan muchísimo. No van a usar todo el tiempo enumeradores. Pero sí se lo usa mucho para esto. Para el true y el false. Y para la hora de los menús. Cada vez que uno tiene que elegir una opción y esa opción es numérica, está bueno desligarse del número, ¿no? Porque uno no tiene por qué acordarse qué cosa es 0, qué cosa es 1, qué cosa es 2. Bueno, uno lo define al principio y de ahí en más utiliza palabras. No, a ver, porque no es que el 0 vale false. Es al revés. Falso vale 0, salir vale 0. Ustedes que ya hicieron mate 1, no es una función biyectiva, sino no es para cada valor de x le corresponde un único valor de y, para cada valor de y corresponde un único valor de x, sino lo que dice es que cada palabra que esté primera está asociada al 0, pero el 0 no está asociado a una única palabra, así que el 0 no es igual a salir. El salir es 0, el false es 0. No, el usuario pone números, porque estos son números, son nombres que se le dan los números, pero el usuario escribe el número, el D, ¿sí? Vos le decís, por favor, ingrese 1 para cargar. El usuario ingresa el 1. Pero vos internamente en el código fuente lo trabajás como cargar. Vos te olvidás del 1. Porque si no es muy difícil seguirlo al código. No te acordás qué era el 1, qué era este 1, qué quiere decir que opción sea 1, qué quiere decir que opción sea 2. Es mucho más fácil de seguir de esta forma. Eso es un enumerador. Esta es la segunda gran forma de usarla. Esta es la primera gran forma de utilizarlo en C. Después, muchas veces también se lo utiliza en este mismo enumerador o en otro para poner un mensaje de error. Y de paso lo voy a usar para que vean cómo funciona. Los enumeradores por defecto empiezan en 0 y van incrementando a la derecha. Pero bueno, esto uno lo puede definir como quiera. Yo, por ejemplo, puedo decir, no, che, yo quiero que este empiece en -1. Entonces, cada vez que pongo -1, puedo poner error también. El false va a valer 0 y el true va a valer 1. Siempre incrementa a la derecha. Lo mismo con este. Yo quiero que el salir sea 0. Lo dejamos en 0. Pero me gustaría que el cargar sea el 11. Bueno, no hay problema. Cargar vale 11, mostrar vale 12, 13, 14. O en su defecto, forzás vos el que quieras, ¿sí? Así que uno puede forzar con un igual el que uno quiera. Y todos los que están a la derecha del que está forzado va incrementando de 1 en 1. Entonces este valdría 103, por ejemplo. Este vale 12 y este vale 0. Díganme si se entiende cómo quedaría. ¿Sí? O sea, uno los puede forzar. De hecho, uno puede forzar todos, ¿no? No es la idea de un enumerador poderse forzar cosas. Pero uno puede forzar uno para que los otros
se adapten a ese. O en su defecto forzar todos. Listo, ahí forcé todos. No es la mejor práctica, ¿no? Andar forzando todos, pero podrías. Por lo general se los deja que se autoincrementen solos y a lo sumo uno define el primero. Que los otros vayan enumerándose en orden. Pero poder se puede. No es lo aconsejado. Vamos a dejarlo así. Bien. Entonces acá queda implícita para qué es la otra forma de uso en C. Bueno, por ejemplo, ese -1, ¿para qué les parece que nos puede servir? Este de acá. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno hace la búsqueda binaria, ¿qué poníamos? Poníamos int posición del buscado igual -1 y hacíamos la búsqueda, ¿no? For int i igual 0, bla bla bla. Si lo encontré, hacíamos posición igual i y retornábamos la posición. Si hacemos el return de la posición del buscado, ¿sí? Si uno lo encontraba, iba a retornar un valor que era 1. Y si no lo encontrabas, si uno lo encontraba, iba a retornar un número que iba a estar entre 0 y el tamaño del vector. Y si no lo encontrabas, el -1. Bueno, nada, el -1 no nos dice mucho. De hecho, este -1 podría ser un -20, no importa cuál. Si uno define bien eso de entrada, se olvida y pone simplemente la palabra error. Y de esta forma es mucho más fácil de encontrar, ¿sí? O de poder seguir el código fuente. De la misma forma podríamos haber definido no encontrado igual -2, da igual para el código. Y podríamos reservar el error para el -1 y el no encontrado para el -2 y da igual. Bueno, y eso es un enumerador, para eso sirve. Para que la sintaxis de nuestro lenguaje sea mucho más fácil de seguir, ¿sí? Y solo para eso sirven los enumeradores. Solo eso es lo que se puede hacer con los enumeradores. Si bien se pueden sumar opciones, que sé yo, puedo hacer cargar más mostrar, pero no suele ser un uso útil, porque son enteros, no dejan de ser enteros, así que uno puede sumarlos y restarlos. Calculo que uno puede cargar, conseguir el resto de la división y todas las cosas que hacíamos con los enteros, pero no es para eso que se los usa, ¿sí? Se los usa principalmente para esto. Para true false, errores y para menú. Menú con opciones enteras. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre enumeradores. Es una herramienta que nos sirve para que nuestro código fuente quede bastante más prolijito y entendible. ¿Por qué lo explico? Bueno, porque en un par de ejemplos, ya para fin de la materia, van a ver que en los ejemplos que yo les doy lo uso. Entonces nada, no lo iban a entender si no se los explicaba en algún momento. Bueno, ese fue el momento. Se los expliqué, ¿sí? No les va a cambiar la vida, pero hace que el código fuente de verdad se entienda un poquito mejor. Como C por defecto tiene muy pocas cosas definidas, uno las define y listo, ya todo funciona. De hecho, si no me falla la memoria, en Assembler, en arquitectura, también tienen enumeradores. Recuérdenmelo ustedes, que lo están viendo ahora. Pero estoy prácticamente convencido de que existen los enumeradores. No me acuerdo la sintaxis desde ya, pero existen los enumeradores. Así que cuando programan en Assembler para arquitectura, también van a poder usar enumeradores. Bueno, no arrancaron. Bueno, cuando lo vean se van a acordar de esto. ¿Se pueden usar valores en un solo código? No entiendo la pregunta. Son valores enteros, así que todo lo que hacías con los enteros lo puedes hacer con los enumeradores. La pregunta no la entendí igual, pero por ahí con eso te respondí. Varios enum en un solo código. Acá hay varios enum, de hecho, hay 2 enum. Bueno. No, de nada.
Bueno, listo. Esos son enumeradores. Es el primer tema, que es el súper fácil que iba a explicar hoy. Y pasamos ahora al tema fácil. El tema fácil se llama persistencia o lectura o archivos. No me acuerdo cómo lo llamé el lunes. Vamos a llamarlo archivos. Mientras le pregunto qué piensan por archivos, chequeo cómo lo llamé el lunes. Creo que lo llamé persistencia. ¿Qué son los archivos o para qué sirven? Sí, efectivamente lo llamé persistencia. Editar un archivo con el código fuente, no sería para eso. Efectivamente, sirven para eso, para lo que dice Gastón, para guardar información, para leer información, para extraer información, o la palabra más genérica, que no me acordaba si lo había dicho los lunes, es persistencia. ¿Qué cosa les dice persistir? ¿Qué cosa es la persistencia? ¿Se les viene a la mente algo con esta palabra? Bueno, sí, efectivamente persistencia es algo que se mantiene en el tiempo, algo que no termina, algo que no se pierde, ¿sí? Bueno, justamente lo que vamos a hacer en esta clase, solamente en esta clase, es tratar de darle persistencia a nuestro programa. Nuestro programa, acá en programación, por ahora tiene una gran falencia, una falencia muy fuerte que tenemos, ¿sí? Si bien ya podemos hacer estructuras anidadas, programas relativamente simpáticos y relativamente grandes, con lo que sabemos, ya podemos hacer algo bastante copado, caemos siempre en el mismo problema, ¿no? Y el problema que es, ¿no? Que nuestro programa dice, lo primero que dice es, por favor, ingrese el nombre de la persona, ingrese el apellido, ingrese la altura, ingrese el número de camiseta, listo, cargaste a Messi. Y después te lo pregunta 30 veces para cargar a 30 jugadores del equipo. Y vos tenés que tipear las 30 jugadores del equipo una y otra vez, después te los muestra, después te los ordena, después podés elegir uno y buscarlo o hacer lo que vos quieras hacer. El problema es que tuviste que ingresar a esos 30 personas. Cuando dejaste de compilar y mañana volvés a compilar, ¿qué te va a decir? Bueno, otra vez, por favor, ingrese el nombre, ingrese el apellido. O sea, los datos se pierden todo el tiempo. Los datos, así como tenemos por ahora programación, los datos son altamente volátiles. Solamente los datos están en el tiempo de compilación, ¿sí? En el tiempo de ejecución del programa. Solamente ahí existen los datos. Una vez que uno cierra la consola, hablando en castellano, los datos se perdieron. Entonces vamos a tratar de guardar esos datos para que no haya que ingresarlos a cada rato, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Y cómo se hace eso de guardar datos? O de manipular datos, o de persistir datos. Bueno, eso la realidad es que se hace con base de datos, ¿sí? Que lo van a ver en segundo año. En segundo y en tercero y en cuarto van a ver base de datos. Esta es la forma de persistir datos, por medio de base de datos. Pero hay una forma bastante más amigable, menos robusta, menos fuerte, menos con menor performance, menos eficaz, menos todo, ¿sí? Que son los archivos. Hay otra forma con la que uno puede manejar los datos, que es por medio de archivos, que es la forma más cavernícola de hacerlo, ¿sí? Pero funciona, ¿no? Para un programa sencillo uno puede guardar la información en archivos y recuperarla de un archivo, ¿sí? Por ejemplo, en un Excel, en un Word, en donde sea, uno puede guardar esa información. Bueno, ¿qué tipos de formatos de archivos hay, ¿no? O cuáles conocen? Sí, para nuestros programas es súper suficiente. Efectivamente, un tipo de archivo que uno conoce son los TXT. Bueno, y así podemos seguir todo el día. DocX, CSV, bueno, sí, BAT, bin, XLSX, etcétera, etcétera, etcétera. JSON, GeoJSON, que los mencionamos también en parte de este curso. Bueno, hay un montón, ¿no? En todos estos se puede guardar información de determinada forma. Bueno, nosotros nos vamos a orientar a esta forma. Vamos a trabajar con los TXT.
Vamos a hacer una simplificación para no trabajar con todos estos. Vamos a trabajar solamente con los TXT y con los CSV. Son básicamente lo mismo. Vamos a trabajar con estos dos tipos de archivos. Bien. Por lo menos en esta clase, porque solamente vamos a aplicar una clase de archivos, así que con un solo tipo de archivo estamos bien. Y después, otra cosa importante que uno tiene que mencionar sobre los archivos es qué tipos de archivos, no formatos, sino tipos de archivos o cómo se guarda la información en los archivos. Bueno, hay dos grandes maneras de guardar la información en los archivos. La primera forma es algo así y la segunda forma es algo así. Bueno, este tipo de forma de guardar la información son lo que se llaman los archivos binarios y estos son los archivos de texto, ¿sí? Está clara cuál es la diferencia, ¿no? En uno se guarda la información binaria y en otro se guarda la información en formato de texto. Obviamente los archivos binarios son mucho mejores para trabajar, pero son más difíciles de entender, ¿no? Qué sé yo qué dice acá, cómo hago para recuperar esa información. Puede ser un poquito más engorroso para nosotros, más si vamos a tener una sola clase. Entonces, por eso, por simplicidad, para hacer más simple la clase de archivos, nosotros vamos a trabajar con archivos que se guardan en formato de texto. Sí, son menos pesados, son más rápidos, son más fáciles de guardar, todo lo que quieran los binarios. Pero tienen un defecto que son más difíciles de entender, ¿sí? Yo necesitaría una clase para explicarle cómo funcionan y otra clase más para empezar a usarlos, mínimamente. Acá con estos, con los de texto, nada, uno ya sabe cómo funcionan, ¿no? Porque simplemente lo lee y ya ve lo que hay. Listo, terminamos. No hay nada que explicar. Entonces con una clase me alcanza para trabajar con este tipo de archivos, ¿sí? Estos tipos de archivos son los que por ahí les ha pasado de abrir, ¿no? Secundario, abrir con Word o con bloc de notas o con lo que quieran y empiezan a ver símbolos raros, casitas, corazones, espacio, chino. Bueno, eso quiere decir porque el archivo está guardado en binario. No lo pueden abrir así nomás, ¿sí? Hay que hacer algún tipo de decodificación. Esos son los binarios. No vamos a trabajar con esos, reitero, trabajamos con estos, ¿sí? Así que vamos a trabajar con TXT que guardan información en formato de texto. Es la gran simplificación que vamos a hacer. Y después, ¿qué tareas se pueden hacer con archivos? Esta es la gran pregunta que me gustaría tener en claro. ¿Qué cosas puedo hacer yo con el archivo? ¿Sí? Con los archivos, mejor dicho. Exacto, básicamente hay dos tareas. Opción 1, o abro el archivo para leerlo, o sea, para ver qué información hay. Abro el Excel para ver qué información tiene, esa es la gran opción que uno tiene. Y la otra opción es escribir. O abro el Excel para escribirlo, o sea, para agregar la información o para modificar la información. En ambos casos estoy escribiendo el archivo. Entonces, con los archivos uno tiene que saber hacer dos cosas, o leer o escribir. No hay más nada que hay que aprender, ¿sí? O se lee la información o se escribe la información. Punto final, no hay más acciones que realizar. Así que bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer. En resumen, en esta clase, que es la única clase que vamos a tener de archivos, vamos a aprender a leer y escribir archivos TXT en formato de texto. Y bueno, pasemos a eso. Vamos. Primer paso, vamos con escribir, que me parece un poquito más sencillo. Bueno, escribir. En el curso de ingreso, ¿cómo se hacía para escribir? Uno ponía escribir. Esto es lo que se muestra, ¿sí? Pseudocódigo. No me acuerdo si iba con comillas, no importa, no viene el caso. Esto era en el curso de ingreso. Después evolucionamos a C y cómo era la palabra clave para escribir en C. No cómo era o cómo es, pero la seguimos usando desde ya que printf. Esto es lo que se muestra. Entonces el print es la palabra clave que se utiliza, o sea, la función que se utiliza para escribir en C. El problema es que ¿dónde escribe esto? Esto escribe y escribe esto que está acá, pero ¿dónde lo escribe? En la pantalla. Bueno, sí, no exactamente en la pantalla, pero lo escribe en la consola, ¿sí? O sea, acá abajo es donde lo va a escribir, en la consola negra que yo siempre les muestro. El printf por defecto escribe en la consola. Bueno, si yo quiero escribir pero en un archivo, la función que se utiliza es la misma, printf, ¿sí? Pero hay que agregar una f adelante. Esta es la forma de escribir en un archivo, ¿sí?
todas las funciones que vamos a usar van a empezar con una F, y ese F viene de file, de archivo en inglés. Fprintf quiere decir escribí en un archivo. Así que esa es la función, y esta es la forma de escribir en un archivo, muy sencillo, es lo mismo que el print. Y casi que no tengo más nada que decir. El problema es que alguien me va a decir, bueno, ¿y en qué archivo escribo? ¿No? Porque yo acá estoy diciendo, che, escribite en un archivo, y nunca estoy diciendo en cuál. Así que para eso hay que definir una variable del tipo archivo. File, con mayúscula, es una estructura que ya está cargada en C, que viene dada por esta librería. Cuando uno pone include stdio, alguien ya definió ahí una estructura que se llama file, que es para trabajar con archivos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a generar un archivo del tipo archivo, ¿sí? Del tipo file, pero no vamos a trabajar con esta variable. A ver, vamos a entender un poquito. Sí, predeterminada, exactamente. Eso es algo que ya existe. Y no nos interesa conocer bien su estructura, solamente cómo funciona. Bueno, así como está, uno estaría declarando una variable que se llama archivo y que es del tipo file. ¿Sí? Hasta acá me siguen. Es una variable que se llama archivo, que en vez de ser entera, flotante o char, es del tipo file. Buenísimo, pero nada, como ya somos expertos en C, no trabajamos con variables, sino trabajamos con punteros a variables. Entonces, este es el primer paso que uno tiene que realizar cuando trabaja con archivos. Realiza una variable que es un puntero a un archivo. ¿Sí? Este es el primer gran paso. Primer paso. ¿Sí? Segundo paso. Segundo paso es decir a dónde apunta ese archivo. Entonces, ¿cómo hacíamos para trabajar con punteros? Poníamos ampersand, lugar a donde apunta. ¿Sí? Esta es la forma que uno trabaja siempre con archivos. Bueno, eso ya viene hecho por suerte y se llama fopen. Nuevamente, todo lo que empieza con F quiere decir que está vinculado a archivos. Entonces, cuando uno quiere hacer que este puntero apunte a un archivo en particular, escribe fopen. Entre comillas, indica el nombre del archivo con el que va a trabajar. Lo voy a llamar archivo 1.txt. Y esto lo que hace es apunta a este archivo. Si el archivo existe, buenísimo, apunta a ese archivo. Y si no existe, lo crea. Y después, entre comillas, hay que poner para qué se está abriendo este archivo. El archivo se lo está abriendo. ¿Qué archivo? Este archivo. Bueno, y acá hay que decir para qué lo querés. Dijimos que se lo quiere o para leer o para escribir, ¿sí? Acá hay que aclarar los permisos que se van a tener sobre ese archivo. En este caso, como lo vamos a utilizar para escribir, ponemos la letra W. W es la letra para escribir, ¿sí? Permiso de escritura sobre este archivo, ¿sí? Entonces, de esta forma se abre el archivo, se abre o se crea el archivo. Y de paso se hace que el puntero apunte a ese archivo, ¿sí? Bien, antes de seguir con esto, díganme si por acá me van siguiendo. Hasta ahora no dije mucho, pero este sería como el segundo paso. Después de generar el puntero, para leer es R. Efectivamente ahora lo vemos, pero es R. Buenísimo. Bueno, acá lo que le voy a hacer, les voy a mostrar la carpeta. Acá en esta carpeta tengo el archivo, el proyecto, ¿sí? Clase 17 del 9. Yo abro la carpeta y vemos que está el main, ¿no? Y todos los archivos que se generaron luego de compilar. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es fprintf. Esto es lo que voy a mostrar o lo que voy a escribir, lo que se escribe. Pero acá tendría que decirle dónde lo voy a escribir, ¿no? Y dónde les parece que lo voy a escribir. No, el fprintf no quiero que funcione en la consola, porque si no usaría el printf, sino que yo necesito decir en qué archivo voy a escribir. Entonces el archivo se llama archivo, ¿sí? Y de hecho es el archivo 1.txt, ya sé cuál es, ahora se llama archivo. Entonces el fprintf necesita como primer argumento de entrada el archivo donde yo voy a escribir. La W es para permisos de escritura. Exacto, de escritura. En inglés, perfecto. Después read con R la lectura, pero ahora lo vemos. Pero hay tres permisos más que nada, ¿sí? W y R. No, de a uno siempre los archivos. Los archivos se trabajan de a uno, ¿sí?
todavía no vimos cómo es la lectura, estamos trabajando con la escritura, ¿sí? No quiero que se mezclen, ¿sí? Si el archivo existe, lo escribe, si no lo crea, pero siempre lo escribe, ¿sí? Bueno, se abre el archivo para escritura, se escribe esto y después hay que cerrar el archivo para que no se pierdan los cambios que uno hizo, y eso se lo hace con fclose. Cerramos el archivo y este sería el cuarto paso. Primero, antes de compilar, quiero recordar los pasos. Puntero a un archivo. Segundo paso, a qué archivo se apunta y para qué se lo apunta, los permisos. Tercer paso es hacer lo que uno tenga que hacer con el archivo, o sea, eso depende del ejercicio. Y el cuarto paso es cerrar el archivo. Fundamental ese cuarto paso para que no se pierda información en el camino, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, si no me equivoco en nada, puedo compilar. Todo verde, salió la consola, y en la consola desde ya que no hay nada, ¿sí? Porque yo no tengo ningún printf, tengo un fprintf, y vamos a ver qué pasó con ese fprintf. Vengo a mi carpeta raíz, y ahora apareció este archivo que antes no estaba, es un archivo 1.txt. Lo abro, y bueno, ¿qué hay? Hay lo que uno pensaba que iba a haber, ¿sí? Lo que pusimos en el fprintf no apareció en la consola, sino que apareció en el archivo. Y lo glorioso de eso es que yo tengo la consola cerrada ya, yo ya dejé de compilar, y esto sigue escrito, ¿sí? Yo no lo perdí, se mantiene inmortal en el archivo, no se lo perdió, ¿sí? Lo guarda, efectivamente, lo guarda, lo escribe en un archivo, por ende se guardó. Si uno no aclara la ruta, aparece en la raíz, ¿sí? Vos podés aclarar la ruta por medio de carpeta, archivo. Entonces acá te va a crear una carpeta y dentro de esa carpeta te va a poner el archivo, siempre en la carpeta raíz, ¿sí? La carpeta donde tenés tu proyecto. Si vos querés ir para atrás, barra, vas para atrás en un directorio. Eso es la misma sintaxis que en cualquier otro lenguaje. Nosotros vamos a trabajar siempre con la raíz porque vamos a hacer cosas súper sencillas, ¿sí? Pero si uno quiere moverse por las carpetas, lo hace con la misma sintaxis que con la consola. fclose cierra el archivo, ¿sí? Esto vos pensá en un Excel, ¿no? Si vos lo escribís y no lo cerrás, si mañana lo querés volver a abrir y está abierto, puede que te genere algún conflicto o algún problema. Ya te habrá pasado que alguna vez querés abrir algo y te salta un cartelito que dice: este programa está siendo utilizado por otra persona, este programa está abierto, este programa está en uso. Bueno, es lo mismo, ¿no? Uno tiene que cerrar el archivo después que lo terminó de usar, porque si no, cuando quieras volver a acceder, puede que te salte alguno de esos problemas, ¿sí? Para ejercicios tan simples como escribir no pasa nada, pero cuando uno escribe, después hace un algoritmo y quiere volver a escribir, si eso se mantiene abierto, puede generar un problema. Entonces mejor uno hace lo que tiene que hacer, lo cierra, y cuando lo tiene que volver a usar, lo vuelve a abrir y lo vuelve a cerrar, ¿sí? Si no, se puede perder información entre medio, así que hay que cerrar los archivos. Más que nada para cuando hagan cosas más sofisticadas, ¿no? Cuando accedan al archivo muchas veces, está bueno que siempre esté cerrado, porque si no, quiere decir que ya se estaba usando y por ahí no se terminó de guardar, etc. Así que el cuarto paso es importante. Bueno, buenísimo. Ahora, seguimos. Supongamos que ahora vuelvo a cambiar. Nico Pérez escribe. Carita feliz. Vuelvo a compilar. El archivo está cerrado, porque lo cerré. Bueno, ¿y cómo se va a ver el archivo? ¿No? ¿Cómo va a aparecer este Nico Pérez? Escribe con relación a lo que ya estaba. Abajo, bueno, Dante dice abajo y Maximiliano dice al lado, ¿no? Es como que hay dos opciones. Si ya había algo en el archivo, lo nuevo, ¿dónde aparece? ¿Aparece abajo o aparece al costado? Es como la gran pregunta que uno se hace, ¿sí? Que fueron las dos respuestas que dieron. O arriba, dice Axel. Bueno, sí, arriba es totalmente antiintuitivo que aparezca arriba, pero bueno, podría ser. Bueno, la respuesta es que lamentablemente se borra, ¿no? Se sobreescribe lo que hay en el archivo. Cuando uno escribe un archivo con la W, lo que había se borra y se escribe lo nuevo. La respuesta es en ningún lado. O sea, todos perdieron, ¿sí? Cuando uno escribe W, se pierde todo. Todo lo que había se perdió.
Si yo tenía un montón de texto en el archivo, si yo vuelvo a escribir, se pierde todo y queda solamente lo que escribí. O sea, básicamente, en castellano, una porquería, ¿no? Si uno tiene un Excel con los registros de 200 alumnos y yo quiero agregar a uno, bueno, pierdo a todos y agrego a ese. No estaría muy bueno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema en la de la W? La W tiene esa gran falencia, ¿no? Que uno escribe y pierde todo lo que había. Para solucionar ese problema aparece el otro permiso de escritura, que es la A, que viene de append o de agregar información. Esto funciona exactamente igual, solo que no borra, sino que empieza a agregar. Agrego info, carita feliz. Y ahora sí vamos a verlo, vuelvo a compilar. Y ahí sí Dante dice abajo. Vemos que la consola no dice nada. Y ahí sí vemos que Dante ha vuelto a perder. ¿Sí? Aparece a la derecha. ¿Sí? Cuando uno agrega información, la información por defecto aparece a continuación. ¿Sí? Pero lo bueno es que no se perdió la otra info. ¿Sí? Eso es bueno. Algo es algo. Por defecto aparece a la derecha, o sea, aparece a continuación, pero no perdimos la anterior. Así que ya es un buen salto de calidad. El siguiente salto de calidad es que yo les diga que los printf funcionan igual, perdón, que los fprintf funcionan igual que los printf. Por ende, todo lo que sabemos hacer con el printf lo podemos implementar con el fprintf. Entonces, esto sí que es nuevo. Ahora no va a perder Dante. Carita feliz, dejo otro renglón y otra carita feliz. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a dejar dos renglones, vuelve a escribir esto, me deja otro renglón, escribe esto, me deja otro renglón y pone otra carita feliz. Al compilar, está todo cerrado y no dice ninguna macana. Ahora sí está claro lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque el /n me ayuda a darle el formato que uno quiere, ¿sí? Dejé un renglón, dejé dos renglones, escribo esto, dejo un renglón, escriba esto, carita feliz, dejo un renglón, carita feliz. Así que bueno, esta es la forma de guardar información en un archivo, ¿sí? Con la A, por lo general, van a poder trabajar bastante bien. No pierden lo que ya tienen, cada vez que agregan información nueva dejan un renglón y listo, ¿sí? El gran resumen del fprintf es que funciona igual que el printf. No hay más nada que decir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner int edad igual 33 char nombre 20 igual Gastón, y si yo quiero ahora guardar esta información, bueno, es lo mismo, ¿no? Es igual que el printf, no tengo más nada que decir que eso, ¿sí? Podemos poner edad, 2 puntos, porcentaje de, un par de liñitas, nombre, 2 puntos, porcentaje S. Y ahora accedemos a los datos. Primero era la edad, después es el nombre. SD, se ve bien, vamos. Compilo. Chau consola. Y acá lo tenemos, ¿sí? Funciona exactamente igual que el printf y no hay más nada que decir, ¿sí? Y bueno, nada, ya aprendimos a escribir. Se acabó la clase en parte de la escritura, ¿sí? Eso es la escritura de archivos, es decir, el printf, solo que con una F adelante y aclarando por medio de un puntero dónde va a escribir uno. Increíble, exactamente, esa es la palabra, increíble. Muy bueno, muy fácil, no hay forma de equivocarse. Trato de entender qué dicen ahí. A ver, ¿puedo ponerle el nombre al archivo con una variable? Sí, claro, podés. Esto es un char. ¿Sí? Así que vos podés definir acá char nombre del archivo. 20 posiciones. Uy, pésimo, 20 posiciones. Y bueno, acá podés poner el nombre del archivo, si ya lo sabés. O hacer una función que te pregunte cuál es el nombre del archivo, o todo lo que vos quieras por medio de un array de char. Sí, podés manejarlo igual que cualquier otro char. ¿Sí? Así que sí, se puede por medio de una variable. Así que bueno, eso es la parte número 1, que es la escritura.
muy fácil. Es el printf, solo que con una F adelante y aclarando dónde querés escribir. Y nada más. Y ahora pasamos a la lectura. Para hacer la lectura voy a hacer otro archivo, para que no piensen que los archivos solamente se pueden hacer desde Codeblock o desde C. Vamos a generar otro archivo, el archivo 2. También de formato de texto. Le voy a escribir información. Por ejemplo, voy a escribir la edad de Alberto, la edad de Nico Pérez, Alberto P. Vamos con 44 para ver 1. Ahí tenemos, ¿sí? Escribo un archivo, lo escribo de forma tradicional, ¿sí? En el bloc de notas, acá está la info, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de recuperar esa información. Efectivamente, escribir en un archivo es igual que escribir en la consola, solo que en un archivo. Vamos a la lectura. A ver, ¿cómo era la lectura? La lectura en... ¿Cómo se llama esto? En el curso de ingreso. ¿Cómo se hacía para leer? Si uno ponía leer, variable. Fácil. Así era en el curso de ingreso. Bueno, después evolucionamos a C y cómo hicimos la lectura en C. Efectivamente, scanf. Acá se complicaba un poquito, ¿no? Porque teníamos que poner la máscara, comillas y la variable. Y encima teníamos que ponerlo con el ampersand, como un puntero a la variable. Eso es el scanf. ¿Sí? Esto era el scanf de C. Bueno, si uno quiere usar el scanf en archivos, créanme que hay que usar lo mismo. Scanf. Uno dice qué tipo de archivo, qué tipo de dato va a leer y dónde lo va a guardar. Eso funciona exactamente igual. Solamente que hay que decir de dónde lo saca. También hay que definir el puntero al archivo. ¿Sí? Uno dice, bueno, che, de este archivo vas a leer un entero y lo guardás en variable. O sea, el funcionamiento es el mismo, solamente que hay que agregarle el archivo adelante. O sea, el puntero al archivo. ¿Sí? Es exactamente igual el scanf. Pero ¿cuál es el problema del scanf? Bueno, el scanf tiene los mismos problemas que el fscanf, o sea, al revés. El fscanf tiene los mismos problemas que el scanf. ¿Cuáles eran esos problemas? Que por lo general con los textos fallaba, ¿sí? Con los espacios, con los textos, me generaba un montón de problemas. Y de hecho, yo acá tengo espacios, tengo mucho texto, tengo otro espacio. Así que el scanf no es la mejor opción de lectura, sino que ¿cuál era la mejor opción de lectura? Era el gets, ¿no? El gets, ¿cómo funcionaba? Gets variable. Así funcionaba en C. Funciona en C. Bueno, ahora ¿cómo va a funcionar? Bueno, nada, fgets. ¿Sí? Así que esta es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar fgets. Así recuperamos bien la información del texto. Esta es la que vamos a utilizar. Bueno, y vamos a ver cómo se hace. También es muy sencillo. Paso 1 y paso 2 son iguales. File, puntero. Puntero a un archivo, lo voy a llamar puntero. Para cambiar un poco el nombre, pero es lo mismo. Ahora digo, quiero que el puntero apunte a dónde. fopen, lo mismo. ¿Qué archivo es el que voy a abrir? Bueno, en este caso ya existe y se llama archivo2.txt. Es el archivo que acabo de escribir. ¿Y para qué lo quiero? Lo quiero para la lectura. Así que ponemos R. Sí, ahora vemos cómo es la sintaxis del fgets. No la escribí porque es un poquito más complicada, por eso ni siquiera la aclaré acá como es. Lo importante es que paso 1 y paso 2 son iguales. ¿Sí? Se define el puntero al archivo y se dice a dónde apunta el puntero. Es idéntico. Y el paso 4, permítanme que me adelante, fclose, puntero. No me gusta este nombre, puntero archivo. Me gusta más así. Paso 1, 2 y 4 son iguales. No hay nada más que decir. Se abre el archivo. ¿Para qué abro el archivo? Cierro el archivo. Siempre igual. Y bueno, acá entre medio viene la lectura. Vamos a leerlo. Vamos a leer el archivo. Bueno, y ya saben leer archivos. Ya saben recuperar información de los archivos. De hecho, lo trabajaron el cuatrimestre pasado en la materia que nunca me acuerdo el nombre,
expresión de problemas y algoritmos, ¿sí? Ahí ya trabajaron con archivos de forma implícita, pero lo hicieron. Por ahí ni se dieron cuenta, pero lo hicieron. ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacían para recuperar información de un archivo? Porque vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hicieron en expresión de problemas y algoritmos, solo que lo vamos a hacer con código fuente, pero la idea es la misma. Se termina... Solo eso me acuerdo, bueno, sí, va por ahí. Todo lo que dijeron va por ahí, pero estaría bueno que hagan una oración con eso, pero sí, va por ahí. Aparece el EOF, aparecen las variables auxiliares, aparecen los bloques, está ligado a los cortes de control, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja con todo eso junto? Básicamente uno lo que hace es lee el archivo renglón por renglón hasta que encuentra el final del archivo. O sea, en castellano sería: abro el archivo, leo esta información, la guardo en un auxiliar, hago lo que hago. Si ustedes en expresión de problema y algoritmo contaban si era mayor que 3, menor que 4, hacían los cortes de control que querían. Una vez que recuperaban esa información, hacían lo que iban a hacer, pasan al renglón siguiente, vuelven a entrar al sí o al sí no, hacen lo que tienen que hacer, pasan al siguiente renglón, vuelven a hacer lo que estaban haciendo, o sea, renglón por renglón, siempre guardando en una variable intermedia para trabajar. ¿Y cuándo terminan este proceso? Bueno, este proceso termina cuando llegan al EOF, al final del archivo. ¿Sí? Es lo mismo que hicieron en expresión de problemas y algoritmos con cortes de control, solo que ahora lo hacemos con C, pero la idea es la misma. Bueno, vamos a hacerlo. Así que digo, mientras no sea el final del archivo, el EOF, ¿sí? Mientras no sea el final del archivo, pero estamos trabajando con archivos, así que acá se llama FEOF. Es lo mismo, pero con una F. Nos entra el final de este archivo. Bueno, ¿de qué archivo? El que se llama puntero archivo. Así que mientras no sea el final del archivo, leo. Lo voy a escribir por si no se entiende. Leo mientras no sea el final del archivo. El humor, excelente. ¿Sí? Estamos acá. Mientras no es el final del archivo, simplemente leo. Bueno, ¿y cómo se lee? Ya sabemos cómo se lee, ya lo dije de hecho. ¿Cómo hago para leer lo que hay en cada uno de esos renglones? Puntero al archivo, distinto de EOF. No, es FEOF, no, la sintaxis es esta. Tenés que llamar a la función FEOF que necesita como argumento el puntero al archivo. Bueno, efectivamente lo que hay que hacer es el fget. El fget, ¿qué necesitaba? Necesita la variable, ¿no? Lo primero que necesita, miremos acá, ¿cómo era el get? El get necesitaba la variable. Bueno, entonces voy a necesitar una variable para guardar esto. Así que, ustedes ya lo habían dicho, de hecho, voy a definir una variable auxiliar, no importa cuántas posiciones, lo importante es que entre la información. Defino una variable de 20 posiciones vacías, ¿sí? Acá tenemos un auxiliar de 20 posiciones que están vacías. Y voy a hacer la lectura y lo voy a guardar en esa información. Voy a guardar esa información en esa variable, ¿sí? Bueno, así como está, funcionaría el get, ¿no? El get guarda en auxiliar. Pero acá estamos con el fget. ¿Qué les parece que falta en el fget? De hecho, el codeblock ya me ayuda, ¿no? Ya me dice los argumentos que van. Pero bueno, ¿qué les parece que va? Yo le estoy diciendo, che, léelo y guardarlo acá. ¿Qué falta? Lo mismo que faltaba antes, que era siempre la fuente de donde lee, o sea, justamente el puntero al archivo. Así que pongo puntero al archivo. Hay que aclarar de dónde lee. Acá es medio tramposo y es fácil equivocarse, que el puntero al archivo va a la derecha. Si es el último argumento, no es el primero. Si uno mira el printf, el fprintf, el archivo va al principio, bueno, acá va al final. Así que eso es medio tramposo, va al final, ¿sí? Después acá va otra cosa,
que por ahora ignórenla, este 20 ignórenlo por ahora les digo para qué es. Lo importante es que va la variable donde se guarda y el archivo de donde se lee. ¿Sí? ¿Cómo funciona el fgets? Bueno, el fgets, ya les dije más o menos cómo funciona, pero repito, que quede claro, el fgets lee renglón por renglón y lo hace toda su eternidad, por eso va dentro de un while, para que lo haga solamente hasta que sea el final del archivo. Y el fgets lo que hace es lee hasta que encuentra esto. ¿Qué hay acá, en este espacio en blanco? No, en el espacio en blanco hay un barra n, ¿sí? Porque dejamos un renglón. Hay un salto de línea, hay un barra n. ¿Sí? Al final de cada renglón hay un barra n. Otro barra n, y acá ¿qué hay? Después de masacane, ¿qué hay? Un barra 0, efectivamente. Cuando termina el archivo, hay un barra 0. No hay un barra n porque no hay nada en el otro renglón. Entonces, lo que hace el fgets es leer hasta que encuentra un barra 0, un barra n o un barra 0. O sea, en castellano lee renglón por renglón. En realidad lo que hace internamente es busca que haya un salto de línea o busca que haya un barra 0. Cuando encuentra algo de esto, pasa al renglón siguiente. ¿Sí? Así es como funciona en fgets. Ahora bien, muchas veces en los archivos puede pasar que en alguno de los renglones hay demasiada información. ¿Sí? Entonces acá hay como 40 caracteres. ¿Sí? Y yo tengo un auxiliar que tiene 20 caracteres. Entonces, si me lee todo el renglón, por ahí toda esa información que tenemos en ese renglón no la puedo recuperar, porque acá tengo 20 posiciones y en ese renglón había 100. Entonces, para eso se pone este segundo argumento. El segundo argumento le dice, che, leete hasta un barra n o hasta un barra 0, a menos que te pases de los 20 caracteres. O sea, el resumen sería, el fgets lee hasta 20 caracteres o hasta el barra n o hasta el barra 0, lo que ocurra primero. Es la cantidad máxima de lecturas que puede hacer. Eso más que nada se utiliza para cuando en un renglón hay mucha información o cuando uno sospecha que en un renglón puede haber algún dato erróneo o algún dato corrupto. Bueno, lo puede limitar también por eso. Lo puede limitar por medio de este numerito, para que no lea de más. Porque esta... Bueno, sí, esto no tendría que ver con archivos. Esto es para que el auxiliar esté vacío en el momento inicial, para que no tenga basura, ¿no? Pues si yo hago así, tiene basura en las 20 posiciones. Para evitar eso, vacío en las 20 posiciones. No hace la diferencia acá en esto porque no lo vamos a usar para nada prácticamente. Pero siempre por simpleza y para evitar problemas, recuerden que hay que inicializar las variables, las numéricas en 0 por defecto y las variables char en vacío. El fgets lee renglón por renglón, o sea, lee hasta que encuentre un barra n o un barra 0, pero muchas veces, si en un renglón tenés más información de la que podés guardar, lo limitas acá. Le decís, che, leete hasta el barra n o hasta el barra 0, o hasta 20 posiciones. Entonces le pones un límite extra al fgets. Lee renglón por renglón, así que cada renglón se va guardando en auxiliar y se pisa lo anterior. Así que lo que importa es que cada renglón no se pase de los 20. Después el total no importa, porque se va pisando en el auxiliar. Siempre usa el mismo auxiliar. Cada vez que entra el while, la variable vuelve a iniciarse en 0 y se vuelve a cargar. Sí, o sea, este 20 no tenés que saber qué hay en el archivo, tenés que saber cuánto podés guardar. No te importa qué hay en el archivo, porque el archivo por ahí ni siquiera está en tu máquina, por ahí es un archivo remoto que hizo otra persona. No importa dónde está el archivo. O por ahí estás leyendo un archivo de internet. Vos no sabés cuánto tiene cada renglón. Lo que sí sabés es que podés guardar 20 posiciones. Entonces por ahí viene la mano, ¿no? Para evitar leer algo que no podés. Sí, por eso está en un bucle, para que vaya reutilizando el auxiliar. ¿Sí? Es por renglón, claro, exactamente.
Es lo mismo que haríamos con un... Olvídense del archivo. Si hago esto, se lee en auxiliar una y otra vez en el while, ¿sí? Pero el auxiliar siempre empieza de cero. Es lo mismo que antes. Ahí Dante pone, es como un corte de control. Es exactamente un corte de control. Estamos haciendo la misma sintaxis que hacían en la expresión de problemas de algoritmo, ¿sí? Esta es la casita principal. Acá tenés la variable, acá guardás el dato y después hacemos lo que tengamos que hacer. Pero la idea es la misma. Sí, de hecho, para eso ven esas cosas, para entender un poquito mejor esto. Bien. Bueno, listo. Y con esto ya recuperamos la información de cada renglón en la variable auxiliar. Lo que nos quedaría es mostrarlo. Así que voy a hacer un printf. Un printf, no un fprintf, para ver si de verdad recuperé la información. Así que voy a ver si de verdad se recuperó la información. Voy a mostrar la información que recuperé. O sea, voy a mostrar el auxiliar a ver si de verdad tiene la info correcta. Bueno, a ver, compilamos. Y bueno, acá lo tenemos, ¿no? Increíble. Ahí tenemos en la consola los datos que están en el archivo. Datos que uno no generó con Codeblock ni con C, son datos que yo generé a mano. Y acá están. Increíble, efectivamente. Otra cosa útil para mí a modo pedagógico es esto. Voy a definir una variable renglón para que además de mostrar el dato, voy a mostrar en qué renglón estaba. Para que se entienda un poquito mejor. Muestro la variable renglón, muestro lo que hay en ese renglón y obviamente al avanzar uno tengo que hacer renglón más para que incremente en 1 el contador de renglones. Vuelvo a compilar. Desde ya que va a mostrar lo mismo, solamente que con el extra de que digo en qué renglón del archivo tenemos cada dato. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Esa es la lectura. Así se lee un archivo, renglón por renglón, y se lo guarda en una variable. Uno lo guarda en una variable del tipo texto. ¿Por qué? Porque les dije que estamos trabajando con archivos de tipo texto. ¿Dónde está? De algún lado lo dije acá. De texto, pero además archivos en formato de texto. Así que la recuperación la van a hacer con un char auxiliar. Después, si ustedes saben que ahí hay un número entero, lo transforman en entero, que de hecho lo vamos a hacer ahora. Pero el primer paso es pasarlo a un texto, porque en el archivo hay un texto, así que lo tienen que pasar a texto. Si hay un renglón en blanco, te va a mostrar en blanco. Ya te muestra la información que tengas. A ver. Vamos a... Así. Renglón 1, renglón 2, en blanco. Y el cuarto renglón. ¿Sí? Que renglón esté en blanco no quiere decir que no hay nada, quiere decir que justamente que hay un renglón en blanco, ¿no? Entonces te muestra el blanco en ese renglón. Perfecto, ahí estamos. Vuelvo al archivo a su formato original. ¿Sí? Y bueno, genial. De esta forma ya saben leer un archivo. No sé qué les pareció, no es difícil para nada. Una vez que uno tiene la información recuperada en la variable auxiliar, puede hacer todo lo que uno ya sabe de la materia, ¿no? Porque ya lo tenemos en memoria y ya hacemos lo que queremos. ¿Sí? O sea, acá termina la clase de archivos. Carita feliz. O sea, no hay más nada que decir sobre archivos. Ya saben escribir y ya saben leer. Se acabó. ¿Sí? No hay más nada que decir. Sin embargo, yo ahora voy a hacer un par de cositas más. Pero no voy a explicar nada nuevo de archivos. O sea, todo lo que voy a hacer de ahora en más es un vínculo con el resto de la materia. Pero la lectura de archivos y la escritura de archivos terminó acá. ¿Sí? O sea, hasta acá es el tema nuevo. De ahora en más, nada. Vamos a ver un uso para esto. Pero hasta acá es lo nuevo. ¿Sí? O sea, esta
esta es la primera forma que se encontró de guardar información, ¿no? Los archivos, información más vieja, la forma más vieja de trabajar con archivos, pero que todavía se sigue usando, créanme. Cuando uno hace un programa pequeño como los que hacemos nosotros, muchas veces guardar en archivos es la mejor opción, ¿no? ¿Para qué va a ser una base de datos cuando guarda solamente nombres y edades? No tiene sentido. Así que como para arrancar está bueno. Bueno, vuelvo a copiar lo mismo porque lo voy a utilizar bastante. Sí, es exactamente lo mismo que antes. Pero ¿qué ocurre? Vemos que la información de mi archivo tiene una determinada estructura, ¿no? Por lo general, la información que se guarda en los archivos no se la guarda así nomás como guardamos al principio, ¿no? No se guarda esto que no hace referencia a nada, sino que por lo general la información mantiene una estructura, un orden, y la información representa algo, porque si la información no nos representa nada, estamos al horno, no sirve para nada eso, ¿sí? O sea, el primer ejemplo, el archivo 1 no sirve para nada. Este archivo, sin embargo, tiene un orden, tiene una estructura. Entonces, esta información es fácil de recuperar. De hecho, ya la recuperamos. Pero, ¿con qué tema les parece que se vincula esto? ¿Con matrices? No. Las matrices tienen dos dimensiones y ambas dimensiones fijas. Sí, 7 por 12, 20 por 3. Bueno, acá no. Acá es cierto que hay 3 renglones, pero qué sé yo, acá hay 15, acá hay 17. Encima algunos son del tipo entero, otros son del tipo char. No se parece del todo a matrices. A lo que sí se parece es a estructuras, ¿no? Tenemos una estructura que tiene dos variables. Una variable del tipo texto y una variable del tipo entero. Entonces vamos a recuperar esa información. Voy a hacer lo mismo que acá. Recupero la información, pero no la voy a recuperar en una variable del tipo char. La voy a recuperar en una estructura. Así que vamos a hacer eso. Nuestra estructura no sé bien qué es, pero nada. Pero lo que sí sé es que podrían ser personas, o lo que sea que son, o empresas, qué sé yo, no sé. Lo que sí sé es que la primera variable es un número, podría ser la edad de las personas, y la segunda variable podría ser el nombre. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes, solamente que voy a desmenuzar la información. Voy a guardar el 44 en edad y el Nico Pérez en nombre. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el salto de calidad que vamos a dar? No se va a guardar en un auxiliar, se va a guardar en una estructura. De esta forma vamos a poder hacer todo lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Si lo tenemos guardado en una estructura, buenísimo. Puedo hacer todo lo que ya sabemos hacer. Así que bueno, pasemos a eso. Además, siguiente cuestión. Nosotros sabemos que hay 3 nombres ahí guardados. Así que permítanme dar esta simplificación. Struct persona. Voy a definir un vector de personas. Y en este vector voy a guardar a esas 3 personas. Sí, ustedes acá me van a decir, pero usted ya sabe que son 3, podrían ser más. Bueno, sí. El tamaño ya saben cómo manejarlo, ¿no? Tamaño es una variable que uno podría preguntar qué tamaño quiere. Uno podría leer el archivo, contar cuántos renglones hay. Una vez que uno lo cuenta, ahí define la dimensión. Uno podría hacer muchas cosas mejor que esta. Pero para empezar estamos bien, ¿no? Sabemos que hay 3 personas. Por eso pongo el 3. Simplemente por eso. Porque ya sé, lo voy a hacer así para más quejosos. Ya sé que hay 3 renglones, lo defino acá en una variable tam. Y si mañana hay 20 renglones, pongo un 20 acá y listo. ¿Sí? Pero podríamos trabajarlo mucho mejor. Por ahora olvidémonos de eso. Simplemente recordemos que estoy definiendo un vector de personas que va a tener a 3 personas. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Cada renglón del archivo lo voy a guardar en una de estas 3 personas. ¿Sí? Vector persona en la posición 0 va a ser mi renglón 0 del archivo. Vector personas en la posición 1 va a ser renglón 1 del archivo. Vector personas en la posición 2 va a ser la posición 2 de mi archivo. ¿Estamos con eso? Necesito que entiendan, que comprendan lo que quiero hacer, porque si no se me van a marear. Voy a guardar cada renglón del archivo en un iterador distinto del vector de personas. Genial. Bueno, ¿y cómo se hace? Se hace igual, ¿no? El renglón este lo dejo porque después lo uso. Mientras no sea al final del archivo,
leo cada renglón. En el renglón hay un char, lamentablemente, así que lo leo en un char, lo leo con el fgets y listo, ya tengo la información en el auxiliar. Así que esto era lo que ya habíamos hecho. Hasta acá es todo igual. El PDF lo voy a sacar para que no me moleste. O sea, hasta acá ya tengo la información recuperada, pero la tengo recuperada en un char. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque yo la quiero en una estructura, no la quiero en un char. Entonces, yo lo que quiero es que mi vector personas, ¿sí se llamaba? Sí. Mi vector personas en la posición que me diga el renglón. O sea, cuando estoy en el renglón 0, mi vector persona en la posición 0 va a ser la información que tengo en este auxiliar. Esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero guardar en una persona un char. Esto es un char y lo quiero guardar en un vector de personas. ¿Se entiende? Esto es lo único que quiero hacer. Este es el único cambio que va a haber. Que en vez de guardarlo en el char, lo quiero guardar en un vector de personas. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el gran problema? No, el gran problema es la igualdad, ¿no? Yo no puedo igualar una estructura a un char, ¿sí? Entonces yo acá lo que necesito es transformar esta información. Tengo que transformar el char a un struct. Esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Transformar el char que acabo de leer, o sea, el Nico Pérez punto y coma 23 o lo que sea, lo tengo que transformar en una variable del tipo estructura. Bueno, y este proceso que está acá, en C no está hecho, no van a tener ninguna librería que haga esto de desglosar los datos en 2 o en 3 o en lo que sea. Así que esto lo vamos a tener que hacer a mano. Lo vamos a hacer por medio de una función, que la vamos a hacer ahora mismo. Voy a generar una función que me transforma el char a struct. Horrible el nombre, a ver, ahora si lo cambio. Transformar char a struct. Ahí se ve mejor. Y acá hago una pausa otra vez. ¿Se entiende lo que quiero hacer con esto? Yo quiero que esta función me reciba un char, reciba por parámetro un char, haga lo que tiene que hacer y me devuelva una persona. O sea, me retorne una persona. Eso es lo que yo quiero. Ahora vemos cómo se hace, ¿no? Pero por lo menos que se entienda lo que uno necesita hacer. Entonces voy a recibir por parámetro el char. Por defecto, como es un vector, necesito la cantidad de posiciones. Así que voy a recibir por parámetro el char y el tamaño del char. Bueno, manos a la obra. Vamos a hacer esa función. Esta función no tiene nada que ver con archivos. Reitero, la clase de archivos terminó hace 10 minutos. Acá estamos haciendo otra cosa. Simplemente estamos recuperando un char para que se vea como una estructura. Para que se guarde como una estructura. Para eso dijimos que necesitamos hacer esta función. Esta función va a recibir un char, que lo voy a llamar C, y va a recibir un tamaño que se va a llamar T. O sea, recibe mi auxiliar y recibe mi 20. Bueno, y es una función que ¿qué cosa me retorna esta función? Que tendría que poner acá en el retorno de la función. Efectivamente, esto me retorna un struct, pero no cualquier struct, sino un struct persona. Entonces, esta es la estructura que va a tener mi función. Me recibe un char, vamos a hacerlo acá. Me recibe por parámetro un Nicolás, me recibe esto. Me recibe un 31 Nicolás y el 20 del tamaño, ¿no? Esto es lo que me recibe por parámetro. Hace todos los procesos que tenga que hacer. ¿Para qué? Para en la persona.nombre me guarda Nicolás y en la persona.edad, obviamente la sintaxis no es esta, me guarda el 20. Entonces, esto es lo que yo quiero conseguir. Que algo que venía todo junto en un solo renglón se transforme a dos datos distintos dentro de la estructura. Ah, gracias. Sí, había una S de más en la estructura, muchas gracias.
struct persona. Perfecto, era yo solo. Gracias. ¿Estamos hasta acá? Con lo que se quiere hacer es lo fundamental esto. Ahora me fijo, ese error que saltó, pero lo importante es esto. Transformar un char a una estructura persona. Con eso es lo que vamos a trabajar estos 10 minutitos de clase que quedan. Por acá había tirado un error. Ah, bueno, sí tiré un error porque esto no lo hicimos claramente todavía, pero vamos bien. Bueno, a ver, pasemos a eso. Que reitero, esto no tiene nada que ver con archivos, ¿sí? Esto es un repaso de todas las cosas que ya sabemos hacer. Bueno, me olvido por un rato del ejercicio. Simplemente nos enfocamos en nuestra función. Nuestra función recibe por parámetro, ¿qué cosa? Bueno, no me acuerdo, un 44, Bruno, Mazacane o cosas así. ¿Sí? Recibe primero la edad, punto y coma, después Bruno, dice, no Bruna, y después el nombre. ¿Sí? Esto es lo que recibimos por parámetro. Bueno, todos los renglones tienen el mismo formato, más allá de que sea Bruno, que sea yo, que sea cualquier otra persona, tiene el mismo formato. Cuando los archivos tienen el mismo formato, tienen un nombre en particular, que de hecho creo que alguien ya lo dijo, pero se los vuelvo a preguntar. ¿Cómo se llama este tipo de archivos? Cuando la información viene guardada así. CSV, efectivamente. Este tipo de archivos son los que se llaman CSV, que son archivos que están muy ligados a Excel, ¿no? Los CSV tienen la particularidad que tienen un delimitador. De hecho, CSV quiere decir archivos separados por coma, ¿sí? Bueno, el delimitador es justamente la coma o el delimitador que uno ponga, o el carácter que uno ponga. Acá por defecto tenemos el punto y coma. ¿El punto y coma qué nos indica? Bueno, el punto y coma nos indica que a la izquierda hay un dato y a la derecha hay otro dato. Son datos distintos, pero que pertenecen al mismo conjunto. O sea, son columnas distintas, pero de la misma fila. Básicamente eso. O sea, me dice que el 44 pertenece a Bruno, pero que son datos distintos. En este caso uno es una edad y otro es un nombre. Para eso es el punto y coma, para definir dónde se pasa de un dato al otro. ¿Sí? Esos son archivos definidos por un delimitador. El delimitador podría ser cualquiera, suele ser el punto y coma, suele ser la coma, a veces el más, o a veces el tabulador, el tab. ¿Sí? Nosotros en nuestro archivo tenemos un punto y coma, bueno, así que lo trabajamos con punto y coma. Pero esto que hacemos podemos hacerlo con cualquier otro carácter de separación. Bueno, yo quiero guardar el 44 por separado y guardar Bruno por separado. ¿Cómo les parece que hago esto? ¿Qué les parece que hay que hacer? Si yo quiero leer el 44 y después leer el Bruno. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo imaginan que se hace esto? Efectivamente. Lo que han dicho. Un for que me lee hasta el punto y coma y otro for que me lee después del punto y coma. O sea, es eso, es lo que hay que hacer. Son dos for, uno que va del 0 hasta el punto y coma y otro que va del punto y coma hasta el final. Tan sencillo como eso. Bueno, pensarlo es muy sencillo, hacerlo no tanto, pero son cosas que venimos haciendo ya desde la clase 3. Nosotros en la clase 3 vimos arreglos de char y aprendimos a recorrerlos, buscar caracteres, contar caracteres, movernos posición por posición dentro de un carácter. Así que son todas cosas de repaso que sabemos hacer, pero vamos a hacerlas. Lo primero que uno necesita es que si yo voy a leer hasta el punto y coma y después del punto y coma, vendría bien buscar el punto y coma. A ver dónde está el punto y coma, ¿sí? Esto, si ustedes lo están haciendo sobre un proyecto que ya tienen, pueden utilizar la función búsqueda secuencial. Yo en este caso no la tengo, así que lo voy a hacer de cero. Posición del punto y coma. Voy a buscar dónde está la posición del punto y coma. Por defecto no la tengo en ningún lado, ¿sí? Así que la bandera inicialmente puede estar en estado de error. De paso reutilizamos
los enumeradores. Digo, inicialmente vale -1 porque inicialmente no sé cuánto, inicialmente todavía no lo encontré, y ahora lo busco. Bueno, a ver, hacemos un for, o mejor si lo hacen con un while incluso, un for que empieza en 0, que termina en tam, o en t en este caso, en el tamaño, y más, o sea, recorro esto hasta que digo que si mi oración, o sea, mi char en la posición i es exactamente igual al delimitador que estoy buscando, que en este caso es un punto y coma, o sea, si yo encontré esto, ¿sí? Si encontré el punto y coma, digo, bueno, la posición del punto y coma es exactamente la posición de i. Y listo. De esta forma ya sé dónde está el punto y coma. Ya lo encontré. Está ahí. En este caso va a estar en la posición 2. Pero bueno, no importa en qué posición está, lo importante es que lo encontré. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Ya sé dónde está el punto y coma. Buenísimo, ese sería el paso 1. Bueno, ahora vamos a leer el 44. O sea, voy a leer desde la posición 0 hasta la posición del punto y coma. ¿Cómo se hace eso? Sencillo también. Hago un for que empieza en 0, que termina ¿dónde? Bueno, no lo sé, pero sí sé que es acá, es en la posición del punto y coma. Y más. Y me pongo a leer. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, voy a ir recuperando posición por posición este 44. ¿Sí? Así que el 44 momentáneamente lo voy a guardar en un char que se va a llamar auxiliar de la edad. No importa cuántas posiciones tiene porque las usamos un ratito nada más. 20 posiciones por las dudas, para que entren las 20 posiciones del tamaño, o 30, no importa cuántas, lo importante es que entre el dato. Total, esto es una variable local que después, ni bien termina la función, desaparece. Lo importante es que entre el 44, ¿no? Claramente con 30 va a entrar. Bueno, genial. Acá voy a guardar el 44. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo les parece que se hace esto? Quiero guardar lo que tengo en C, pero del 0 hasta el punto y coma, y lo quiero guardar acá, en auxiliar de la edad. ¿Cómo haríamos eso dentro de este for? Bueno, un error típico que uno puede cometer es pensar que se hace con el string comp o con el str copy, ¿no? Uno podría caer en este error, ¿no? Es decir, esto ya está hecho. Bueno, mentira, esto no está hecho, porque esto lo que hace es compara o copia arreglos de char. Pero yo no quiero copiar un arreglo de char, porque mi arreglo de char es todo junto. Yo no quiero todo el arreglo de char, yo quiero un pedacito. O sea, yo lo tengo que trabajar carácter por carácter, porque si no me va a poner cosas de más. Bueno, hay muchas formas de hacer esto. La forma más intuitiva que se me ocurre a mí es decir, bueno, mi auxiliar de la edad en la posición del iterador va a coincidir con mi oración, que se llama C, en la posición del iterador. Vamos a ver qué hace esto. Esto me dice, en la posición 0 de C, ¿qué hay en la posición 0 de C? Hay un 4. Ese 4 lo guarda en la posición 0 de mi auxiliar de edad. O sea, va a poner un 4 en la posición 0 de la auxiliar de edad. Buenísimo. Después pasa a la posición 1. Posición 1 de C, que tiene otro 4. Ese 4 lo guarda en la posición 1 del auxiliar de edad. ¿Sí? Si esta persona tuviera 446 años, bueno, después pasa a la posición 2. El 6 lo guarda en la posición 2. ¿Sí? Eso es lo que hace este algoritmo. Guarda posición por posición cada número que encontramos antes del punto y coma. ¿Sí? Y ahí termina. ¿Por qué? Porque yo voy hasta la posición del punto y coma. Así que esa es la forma que tiene de manejarse esto. Mírenlo con calma y me dicen si lo entienden, pero guarda posición por posición cada número, o cada carácter, mejor dicho, previo al punto y coma. Exactamente, eso hace. Genial. De esta forma ya tenemos guardada la edad en esta variable. Ya está separada la edad. Algo es algo. Se recortó, exactamente, el array se recortó y se lo puso acá, en un array más pequeñito. Buenísimo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, lo mismo.
Acá guardé la edad. Bueno, ahora vamos a guardar el nombre. Si pongo comentario es mejor. Guardar el nombre. Y hacemos lo mismo. No somos muy creativos, hacemos lo mismo, solo que lo voy a llamar auxiliar del nombre. Y bueno, lo que hay que cambiar claramente es el for. ¿Dónde empieza el for y dónde termina el for? Yo antes leía hasta la posición del punto y coma, ahora ¿dónde voy a empezar a hacer la lectura? Venimos acá, ¿no? Yo leía hasta el punto y coma. Ahora quiero empezar a leer después del punto y coma. Así que ¿dónde empieza? Efectivamente, la I empieza de la posición del punto y coma, pero más 1, ¿no? Porque no me interesa la posición del punto y coma en sí, porque ya sé que hay un punto y coma. Me interesa la que sigue. Así que empiezo de la posición siguiente a la del punto y coma, y ¿dónde termino? Bueno, esto tampoco lo sé, solamente sé que termina donde termina mi arreglo de char que se llamaba T. Hasta el final del renglón. Bueno, I++, todo lo mismo. Auxiliar del nombre. Bueno, y díganme cómo lo ven a esto. ¿Ya está todo bien o faltaría algo? ¿O hay algún problema? Porque la idea es la misma, todo funcionaría igual, pero hay una pequeña salvedad que tenemos que hacer. ¿Que cuál es? A ver si la ven. La edad es un char. Bueno, sí, ahora trabajamos eso de la edad, de transformarlo. Por ahora, eso lo hacemos al final. Ya lo tenemos, el 44 ya está guardado. Ahora enfoquémonos en el nombre. ¿Qué le pasa al nombre? Hay un problema que si uno no lo analiza con calma no lo ve. Así que mírenlo a ver con calma, a ver si lo encuentran. I es menor que T. Bueno, sí, siempre I es menor que T. Porque el punto y coma está antes de T. Eso no hay forma que el punto y coma está después de T. Posición, no. Esto es una igualdad entre una suma, una separación en términos. No, esto funciona bien. Va por el lado que dice Lautaro, exactamente. Ese es el problema que tiene esto. Miremoslo acá con mucha cautela. A ver, mi for empieza en la posición 0, 1, 2, 3. Empieza en la posición 3, ¿sí? Así que empieza en 3. En 3 hay una B. ¿Y qué hace? Me guarda en la posición 3 de auxiliar del nombre 0, 1, 2, 3, una B. Después, posición del punto y coma más 1, pasa a la R. O sea, estoy en la posición 4 y acá me pone una R. Después pasa a la posición 5, una U, etc. Entonces, ¿cuál es el gran problema acá? Medio que ya se los ilustré. Exactamente, que no me está escribiendo la B, la R y la U al principio del auxiliar. Me está dejando vacío un montón de espacio del auxiliar. Y eso no me gusta para nada. Yo quiero que el auxiliar siga empezando en 0. El que no empieza en 0 es el recorrido de la oración. Pero el auxiliar yo quiero que guarde acá la B. ¿Sí? Yo no quiero esto. Yo lo que quiero es esto. Quiero un desfasaje en las letras. Bueno, ¿y eso por qué se rompió? Eso se rompió por esto, porque no empecé en 0. Empecé en este corrimiento hacia la derecha. Bueno, para descontar ese corrimiento a la derecha, tengo que restarle este 1 que le había sumado a la I. Y bueno, también le tengo que restar la posición del punto y coma. Si esto empieza en 3, ¿esto en cuánto empieza? Bueno, empieza en 3 menos 3, queda 0. Entonces, esta es la forma de hacer que empiece en 0 el auxiliar del nombre también. O sea, le descuento todo el corrimiento que le había dado al principio. Esto es para que lo analicen, tranquilos, con calma. Pruébenlo, van a ver que efectivamente hay que hacer eso. Si no, van a empezar a escribir en cualquier posición. Bueno, una vez que uno hizo eso, ya terminamos, ¿no? Ahí ya terminó lo más difícil. Ya tenemos el nombre en este auxiliar y la edad en este otro auxiliar. Ya tenemos los datos separados. Lo último que me faltaría es generar una persona, que la voy a llamar P, y esta persona es la que voy a retornar. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para que esta persona tenga cargados los datos del nombre y los datos de la edad?
¿Cómo les parece que hacemos eso? Efectivamente. Bueno, si están tan encaprichados con transformar el char al entero, efectivamente hay que hacer eso, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Ya estamos a nada de llegar a eso, y ya lo tenemos guardado en un char, tenemos que pasarlo a entero en algún momento. Empecemos por lo fácil, ¿no? P.nombre, yo quiero que coincida con el auxiliar del nombre. Y eso se hace con el str copy. Listo, ahí ya tenemos, en el nombre de la persona, tenemos el nombre que leímos del archivo. Buenísimo. Y ahora viene el momento culmine que ustedes querían, ¿no? La edad, quiero que sea el auxiliar de la edad. Bueno, acá tenemos una inconsistencia de datos, ¿no? Porque esto es un entero y esto es un char. ¿Cómo se hacía para transformarlo de char a entero? Ahora sí, viene ese momento que tanto querían. ParseInt es otro lenguaje. El casteo podría ser una opción, pero no funciona así. Uno no puede castear. A ver, los chars son una bolsa más amplia que los int. Uno nunca puede castear en el sentido contrario. Uno siempre castea en un conjunto contenedor. ¿Sí? No puedo castear en un elemento más pequeño. Así que el casteo no va a funcionar. Bueno, acá hay que hacer muchísima memoria y recordar la clase 3, donde trabajamos por primera vez con patentes. ¿Sí? Cuando vimos arreglos de char, clase 3, allá por marzo, abril. Bueno, para eso teníamos una función que se llamaba atoy. Atoy lo que hace es, me transforma un char a un entero. Atoy. Es una función que ya viene por defecto. Atoy transforma un char a un entero. ¿Sí? Y listo, con eso terminemos el char transformado a entero. ¿Sí? Acá viene la pregunta, ¿cómo hago para transformar un char a un float? Bueno, char a float es atof. Array to float. Array to int. Y así. Y para los más curiosos están las contrarias, que serían, a ver esto, itoa es int to array, itof int to float, sí. Si no lo recuerdan, no importa, lo importante es que lo sepan ahora, ¿sí? Atoy fue el primer momento clave en el cual lo necesitamos. Atoy me transforma un char a un entero. Igual estas cosas cuando uno las tiene que usar, yo se las doy por lo general en el examen. Bueno, ahora ya la vieron en el vivo, así que ya la doy por sabida. Pero nada, sépanla. Se usan, estas son las 4 grandes variantes del atoy y todo eso. Atof transforma, ¿dónde está? Acá, un array a un flotante. Si en vez de la edad tuvieras la altura, lo tenés que recuperar como flotante. Sí, pero la idea es la misma. ¿Sí? Bueno, hasta acá me siguen. Entonces ya se guardó el nombre y el auxiliar de la edad en la edad. Lo último que me quedaría es retornar a esta persona. Return P. Y acá termina la función que hicimos, ¿no? Que quedó espantosa, pero son todas cosas que ya más o menos ya sabemos hacer. Y no estoy trabajando con archivos acá. Miren esta función. En esta función no leí ni escribí ningún archivo. Ni hice un fopen, ni un fget, ni un fprint. O sea, nada tiene que ver con archivos en todo esto que hicimos acá. Simplemente recorrimos un array, desmenuzamos un array, truncamos un array, lo guardamos en un struct, pero no tiene que ver con archivos. Lo que tiene que ver con archivos es todo lo que está en el main, ¿no? Que acá invoco esta función recibe el char por parámetro y hace todo lo que vimos a continuación. Y al hacerlo me retorna una persona P. Esa persona P se la guarda en el vector de personas, en el renglón 0,
avanza un renglón, renglón 1, recibe por parámetro lo que está escrito en el renglón 1, lo guarda en el vector en la posición 1, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente compilo para ver si no hay errores de sintaxis, cosa que sí hay. I igual 0, posición, debe estar mal escrito esto, i menor, posición del punto y coma, i más. Me dice que no está declarada. Ah, acá, int i. Acá también, no me di cuenta antes, un poco lo mío. Listo, ahora sí salió todo verde. Parecería estar todo bien. Por las dudas, por si algo falla antes de compilar, estoy utilizando las funciones de string. Así que vamos a importar la librería string.h. No tiró ningún error, pero por las dudas que falle algo, mejor la importamos. Bien, ahí no me tira más advertencias, así que vamos bien. Bueno, llegó el momento de probarlo. Pero si yo lo pruebo, ¿qué va a pasar? De hecho, se los muestro, no me cuesta nada. Pasa esto, no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Está claro por qué no pasa nada. Este es mi main. ¿No? Mi main hace un montón de cosas, pero entre ellas no me muestra nada de todo lo que hace, ¿sí? O sea, no sé lo que está haciendo. Simplemente me define variables, lee un archivo, guarda lo que leyó en esta variable. Estaría bueno mostrar. Así que vamos a hacer un mostrar personas. Desde ya que podríamos hacerlo en un procedimiento mucho más prolijo de lo que lo voy a hacer. Simplemente lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer en el main rápidamente. Así que vamos a hacer un printf. Mostrar personas. Y vamos a hacer cómo sería el mostrar. ¿Cómo es el mostrar personas? Bueno, muy sencillo. Un for que inicializa en igual 0, que termina en la cantidad de personas que habíamos dicho que se llamaba tam. O sea que va hasta 3. Y más. Y voy a mostrar a las personas. Las personas las muestro desde el vector, ¿sí? No tiene nada que ver con el archivo esto. Nombre, 2 puntos, porcentaje S. Edad, 2 puntos, porcentaje D. Y me paro en mi vector personas, así se llamaba. Sí, me paro en mi vector personas en la posición del iterador, ¿sí? Accedo al nombre, lo mismo, accedo a la edad. Punto y coma. Miren con calma esto, a ver si hasta acá me siguen. Estos ya son temas bastante viejos, ¿sí? Podríamos dejar un renglón o podríamos dejar 2 renglones, no importa. Barra N, sí, efectivamente. Bueno, y ahora sí podemos compilar y ver si todo funcionó, todo se ve bien. Compilo, no hay ningún error. Bueno, me quedó un barra N medio feucho. Bueno, acá están los datos, ¿no? Quedan medio feos. Sí, pero están, ahora me fijo por qué quedó mal el nombre, el print. Seguramente sea el barra N ese que me está diciendo Lautaro, que yo no lo veo. Pero miren, se recuperó el nombre, es P, la edad es 21, nombre, edad 31, nombre Bruno, edad 44. ¿Sí? Así que efectivamente se recuperaron los datos, me quedó espantoso el print, pero los datos se han recuperado. ¿Sí? Ahora miramos qué pasó. Nombre, porcentaje S. Yo lo veo bien. Está mostrando mal algunas personas. Permítanme que voy a sacar esto de acá. Barra N, eso está bien. ¿Ven? El nombre está, la edad está, el nombre está, la edad está, el nombre está y la edad está. ¿Sí? Los datos están recuperados y están recuperados bien. Eso es bueno. Lo malo es este renglón que me está dejando acá que no me gusta nada. Que yo calculo que viene por acá. El archivo 2
era eso, seguro. El archivo 2 estaba abierto, ¿sí? Ese era el gran problema. ¿Se acuerdan que yo al archivo en algún momento le dejé un espacio en blanco? Que alguien me había pedido qué pasaba con el espacio en blanco. Bueno, el archivo estaba abierto todavía, así que seguro quedó ese espacio guardado. No sé por qué borré todo. Vamos con Nicolás Pérez. Vamos con el 33, que podría ser Bruno. Mazacane. ¿Y quién era el otro? No me acuerdo. 21 punto y coma. Alberto. Esas cosas pasan cuando el archivo queda abierto, ¿sí? Se guardó todo, todo funcionó bien, pero en algún lugar me guardó ese _n que no me gustó para nada. Bueno, sigue estando. Ahora después lo analizo bien. Lo importante es que los datos están, ¿sí? Están y están guardados en el lugar correcto. ¿Lo ven eso? Conseguimos lo que queríamos. Está todo guardado. Y está todo guardado en... ¿Dónde está? Acá. En vector.variable. Vector.variable. ¿Sí? Vos, Lautaro, que me decías _n, vos encontraste un _n que está de más. Eso decías. A ver. Yo acá no veo ningún _n. Sí, no, yo no veo ningún _n. Ahora lo analizo mejor, porque hay algún _n por acá escondido que no lo encuentro. Acá debería haber algún problema con el _n, pero yo no lo estoy viendo. No, en el último renglón no hace falta hacer el salto de línea, porque si uno hace el salto de línea busca otro registro que no hay. Está bien que el último renglón termine en vacío, ¿sí? Pero con eso estamos bien. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? Entonces acá lo que hicimos fue recuperar los datos de un archivo. Por el último renglón, por el fin del archivo. No es eso, no es eso. Yo ahora después cuando termino la clase me fijo que debe ser una pavada cósmica que no veo. Sí, pero ya la voy a encontrar. ¿Sí? Pero bueno, nada, eso es lo que pretendía que hagamos hoy. Sabemos escribir un archivo, sabemos leer un archivo y encima sabemos recuperar los datos del archivo, ¿sí? Y guardarlos en una estructura. ¿Ok? Fueron siguiendo esto y ven la utilidad que tiene esto, ¿no? Yo leo el archivo que construí a mano, y los datos los guardé en un vector. Y ahora en más, con ese vector uno puede hacer lo que uno quiera. No hay ningún tipo de problema, uno hace lo que quiere. ¿Sí? La clase de hoy es recontra útil. Es muy sencilla, porque ya les digo, lo expliqué en media hora. Lo más difícil fue esto último que hicimos, ¿sí? Pero que no tenía que ver con archivos. Era simplemente como desmenuzar un poco la información. ¿Sí? Pero tenemos todo totalmente recuperado. Lo último que quería decir es que ¿dónde tengo el archivo? Lo tengo acá, ¿sí? Obviamente, si esto funciona para 3 personas, podría funcionar para muchas más. Nico López. Vamos con Raúl B. Ahora son 5 personas. Obviamente, si son 5 personas, tengo que decir, bueno, son 5. O por defecto definir una cantidad que sé que me va a alcanzar, guardo, compilo, y esto desde ya que me va a levantar a las 5 personas. ¿Sí? Acá las tenemos. Acá están las 5 personas. ¿Sí? Están todas bien guardadas. Me sigue dejando un renglón en la primera persona y en la segunda, no sé por qué. Pero los datos están guardados. ¿Sí? Sí, obviamente hay que practicar esto. De hecho me deja renglón en todas menos en la última. Obviamente no sé por qué, yo ahora lo chequeo. ¿Sí? Pero bueno, eso ha sido todo. Cuestiones para practicar. Que no hay mucho que practicar. Hay un PowerPoint donde explico básicamente lo mismo que dije hoy.
¿sí? Con menos palabras, con más palabras, con más ejemplos, con menos ejemplos. Tienen 3 ejercicios que son exactamente iguales, ¿no? Leer una estructura desde un archivo. Y yo les dejo un ejercicio extra que es que además de un archivo lean la altura. O sea, que hagan otra estructura, pero que tenga una tercera variable, que sea del tipo float. Así tienen los 3 grandes tipos de variable en la misma estructura. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagan. Que le agreguen un dato a la persona. De hecho, este ejercicio ya está hecho, está subido a la guía, pero me gustaría que lo piensen. ¿Qué cosa habría que cambiar si yo hago esto, ¿no? Si yo voy a leer un dato extra. ¿Qué les parece que habría que cambiar? ¿Cuál sería el gran problema acá? Efectivamente, el otro problema es el delimitador. Que cuando uno venga a esta función, en vez de recibir esto, va a recibir además una altura. Entonces van a tener la posición del punto y coma, del primer punto y coma, y además la posición del segundo punto y coma. Así que si trabajan con el mismo delimitador van a necesitar 2 posiciones. O en su defecto podrían trabajar con otro delimitador distinto y buscar el punto y coma y buscar la coma. Eso manéjenlo como quieran. Yo en los ejemplos que tengo subido están con siempre el mismo delimitador, porque así se guardan los archivos. O sea, por lo general una vez que uno define el delimitador, ese se mantiene constante. Ustedes, para simplificar el ejercicio, pueden poner otro distinto y es más fácil la búsqueda, pero lo pueden pensar también con punto y coma. Y sería lo mismo, ¿no? Buscan otra posición más. Bueno, desmenuzan esta parte que es exactamente igual. Esto es idéntico, ¿sí? Lo que cambia es que van a tener que hacer otro for más para buscar la posición de la altura, ¿sí? Pero el resto es igual. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, esa es la tarea que tienen que hacer. Las 4 variantes de Atoy están acá. ¿Sí? Char a entero, char a flotante, entero a char, entero, no, pero acá me quedo mal, es flotante a char. ¿Eso preguntabas? Sí, me había quedado igual que acá, ¿no? Son al revés, son las 4 grandes variantes de la Atoy, Atof y todo eso. Bueno, ese es el ejercicio que tienen. No tienen ejercicio para el presente, pero hagan ese ejercicio. Háganlo cuando quieran, pero háganlo porque es importante que puedan recuperar la información para uno más. ¿Sí? Así que ya saben guardar la información con el fprintf y saben recuperarla con el fget. Yo ahora ya mismo le subo la grabación y chequeo un poquito esto de dónde me está generando ese /n que no lo encuentro. Y listo, ya le subo el código. Perfecto. Excelente. Gracias por estar presentes. Muy buen fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. Hasta prontito. Sí, lo de hoy les va a ser súper útil. No es para el presente. Es para que practiquen, así que háganlo. Pero cuando quieran. En fin, nos vemos. Que tengan buena tarde y buen fin. Hasta pronto.